Este es uno de los videos que más me han pedido las últimas semanas y honestamente es algo difícil de hacer porque hay muchísimas variables que vienen dentro de este tipo de análisis que se tienen que hacer. Y este video va de parte de que ha habido muchos inversionistas que han estado vendiendo sus portafolios por completo. Uno de ellos, Meet Kevin, con un portafolio de más de 20 millones de dólares. Uno de los youtubers más famosos de finanzas en todo el mundo. Por otra parte, me hicieron llegar este video el día de ayer varios de ustedes. Y es que Pablo Gil, uno de los más populares de habla hispana en YouTube, acaba de vender su portafolio, acaba de salirse por completo de la bolsa, por ciertos factores de los cuales vamos a hablar en este video. Entonces, estos son dos youtubers, pero también vemos a Michael Burry, por ejemplo, reducir su portafolio en aproximadamente un 70% y las posiciones que todavía tiene están en sectores de energía o están en sectores que simplemente podrían desempeñarse de buena manera en un ambiente de inflación muy alta. Y hasta ahora, tanto como Meet Kevin, como pues al parecer Pablo Gil el día de ayer tuvo un buen día por salirse del mercado antes de que siguiera cayendo. Por otra parte, Michael Burry se han visto pues en lo correcto o parecen estar en lo correcto y alarman al mercado de qué tengo que hacer, qué debo de hacer porque están vendiendo tantas personas sus portafolios. No solo esto, Cathie Wood también acaba de decir que va a abrir un nuevo fondo y ya no en el mercado público de acciones públicas, sino en el mercado de equity privado, en el mercado de empresas privadas. ¿Por qué? Porque ve un desenlace complicado en las empresas públicas en este momento, lo cual va a hacer que las empresas privadas probablemente sigan teniendo un buen desempeño. Entonces, aunque nos lo dice de manera indirecta, ella ve que el dinero va a irse a las empresas privadas por estos próximos trimestres, sin despreciar sus portafolios en las empresas públicas, lógicamente, porque pues son sus propios productos que ella tiene que seguir ofreciendo. Entonces vemos un montón de personas famosas deshacerse de sus inversiones por temas macroeconómicos. En este video vamos a abordar cuáles son los temas macroeconómicos que están dificultando, que están haciendo que decidan que tomen esta decisión. Por otra parte, qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es mi opinión, qué tipo de inversor soy y hacia dónde creo que puede ir esto en el futuro. Entonces, es un video bastante variado, vamos a ver muchas variables definitivamente, pero cada quien lo tiene que tomar a su propia manera. Simplemente la mayoría de aquí va a venir mi opinión y vamos a ver cómo es que se desenlaza, pero sí creo que es uno de los videos más importantes que he hecho en estos últimos días, porque lo que implica es que muchos de ustedes me han estado preguntando específicamente acerca de este tema de vender los portafolios y voy a tratar de abordarlo como pueda. Pero bueno, primero que nada se habla de ciertas burbujas en los Estados Unidos. Una de ellas es uno de los indicadores de burbuja es el mercado inmobiliario de cómo está tan caliente ese sector, cómo es que las casas se están vendiendo tan rápido como no se había visto antes, cómo es que, por ejemplo, otro de los indicadores son los bonos a 10 años, que lo están usando como indicador y es lo que se supone es que si pasase de 2 o llegase a 2.5%, que lo cual no estamos lejos, pues sería un indicador definitivo de una recesión. Ahora, nadie sabe cómo terminará esto y todos los años, desde el 2008, yo he visto que se ha llamado por la próxima crisis. De hecho, en el 2010 se hablaba de que iba a ser una double dip recession o una recesión de doble caída, de doble colapso en el mercado. A partir del 2010, en 2015 fue otro de los llamados más grandes para una posible recesión. También en 2016, en 2018 con la crisis entre Estados Unidos y China. Y bueno, en 2020, cuando por fin vimos esta recesión, hubo una enorme impresión de dinero, para la cual pues no tenemos respuesta de cómo se va a desenlazar y a eso en un momento voy a mencionar una frase de Warren Buffett. Pero antes de continuar con esta frase de Warren Buffett, cabe hablar de otro indicador del cual se ha estado hablando mucho, del cual Kevin lo menciona mucho. Por otra parte, también escuché a Pablo Gil mencionarlo, que yo no sigo mucho el trabajo, en realidad no conozco el trabajo de Pablo Gil, pero acabo de ver su video porque ustedes me lo estuvieron enviando y me pareció bastante interesante y me parece que es una persona que sabe hacer muy buenos análisis. Entonces, pues vale la pena abordarlo. Pero es el Inverted Yield Curve. ¿Qué quiere decir? Simplemente se invierte o es la inversión entre los bonos de corto plazo con los bonos de largo plazo. Y las últimas 7 recesiones han podido ser predecidas por una inversión en esta tasa de entre los bonos de largo plazo a los bonos de corto plazo. Y eso es un indicador que está utilizando tanto Meet Kevin como Pablo Gil para hablar acerca de esto.
Entonces vamos a pasar con lo que mencionaba Warren Buffett en el 2020. Y él decía, nadie sabe cómo terminará el resultado de tener tanto dinero impreso, además de tener en ciertas partes del mundo tasas negativas. Lo que sí sabemos, y se refiere a él y a Charlie Munger, es que esta es una película que definitivamente queremos ver. Warren Buffett, así como lo está viendo Michael Burry, así como lo está viendo Cathie Wood, no se está saliendo del mercado. Tiene una gran cantidad de efectivo, pero históricamente, antes de los periodos de subidas del mercado, él simplemente va acumulando un poco más de efectivo hasta que encuentra oportunidades. Y normalmente las oportunidades de Warren Buffett son comprar empresas completas, comprar empresas y agregarlas a la familia de empresas de Berkshire Hathaway, por lo cual no es raro verlo con una cantidad de efectivo. Y el efectivo, ahorita vamos a hablar de los tipos de inversores, va bien para ambos tipos de inversores que voy a mencionar. Ahora, yo en estos momentos no tengo efectivo en el portafolio. Después de la caída de Facebook me fui comprando sobre ella y me siento tranquilo. Quisiera volver a aumentar mi cantidad de efectivo, me encantaría hacerlo. Quisiera llevarla a un 15%, a un 20%, sí. ¿Lo voy a intentar de hacer? Pues voy a intentarlo. Pero por ahora no voy a vender absolutamente nada de mi portafolio. Tendré que ver cómo es que puedo irme volviendo a ser de efectivo. Y por otra parte, acerca de todo el tema de inflación y la necesidad de subir tasas en Estados Unidos, entra esa duda de qué tanto pueden subir las tasas en los Estados Unidos, ya que si las subes, lo único que estás haciendo, si no reestructuras tu deuda, porque Estados Unidos está en niveles de deuda altísimos, los más altos que hemos visto, al momento de hacer eso, pues vas a tener que pagar muchísimo más en intereses, que es algo que si no reestructuran su deuda, el gobierno americano no lo podría sustentar. Se necesita reestructurar la deuda si es que se va a subir las tasas de interés de una manera muy agresiva que no vaya a poder controlar Estados Unidos. Por otra parte, si no reestructuran la deuda, lo que podrían subir las tasas está limitado por ese impacto que subir las tasas tendría en el pago de intereses sobre el cual caería Estados Unidos. ¿Todo se soluciona imprimiendo dinero? Pues no, porque eso es lo que nos llevó a este problema del que se está hablando. El tema es que este problema del que se está hablando ya se ha hablado anteriormente prácticamente todos los años. Nunca habíamos visto tanta impresión de dinero, no lo habíamos visto en los Estados Unidos de esta manera, al menos en la historia moderna, y eso es lo que Warren Buffett nos dice. No sabemos cómo se va a desenlazar, tampoco conocíamos que iba a... nosotros, Warren Buffett mencionaba que él no conocía o no pensaba ver en su vida tasas de interés negativas. O sea que tú pagaras por prestar dinero. Si el gobierno alemán anteriormente, porque ya está volviendo a tasas positivas, si anteriormente tú le comprabas un bono a Alemania, te iban a regresar menos dinero en el futuro. Era una tasa negativa. Y eso es algo que no se pensaba posible. Al menos eso mencionaba Warren Buffett. Pero pues ya lo estamos viendo. ¿Cómo se va a desenlazar? No lo sabemos. Y ahora sí hay que mencionar que estos personajes, tanto Michael Burry como Meet Kevin, como Pablo Gil, mencionan que ellos están dispuestos a equivocarse. Ellos están dispuestos a comprar más caro lo que acaban de vender, pero prefieren salirse por todos estos indicadores que están viendo, que creen les van a permitir volver a invertir el dinero y comprar activos mucho más baratos. Lógicamente, hay inflación, pero si tu dinero pierde valor contra lo que sube de precio, si al momento de estar en efectivo, tú no compras cosas que suben de precio, más bien compras acciones o activos que caen en valor, pues el valor de tu dinero se está apreciando contra ese activo, por lo cual si una casa se desploma en valor o si una empresa se desploma en valor, haya la inflación que haya, si tú lo que vas a comprar con ese dinero es ese activo que cayó en valor, tu dinero se apreció a comparación de ese activo, por lo cual estás ganando. No estás perdiendo contra la inflación, estás ganando gracias a algo que está sucediendo dado a la inflación que hay. Ese es un tema que ellos quieren aprovechar. Y aquí vienen los dos tipos de inversionistas. Están los top-down investors y los bottoms-up. ¿Qué es top-down investor? ¿Qué es un inversionista de arriba para abajo? Simplemente son los inversionistas que ven los datos macroeconómicos, que intentan especular más. Entre ellos hay grandes nombres. Michael Burry es uno de ellos. George Soros es otro de ellos. George Soros es una persona que con Forex o con los movimientos de los tipos de cambio, hizo miles de millones de dólares. Pero George Soros también perdió cientos de millones de dólares en ocasiones. Entonces él conoce el riesgo, conoce el apalancamiento. Es una persona icónica, pero que también tuvo sus malos turnos.
Por otra parte, vemos a gente como Ray Dalio. Ray Dalio, aunque también invierte a largo plazo y no se sale por completo de sus inversiones, revisa mucho los aspectos macroeconómicos y la historia sobre ellos. Meet Kevin y Pablo Gil están demostrando en estos momentos ser inversionistas de top-down. Si la economía no está bien, yo me salgo de este mercado esperando o especulando lo que se va a desarrollar con la economía, para después poder analizar, cuando ya esté bien la economía, analizar en la parte inferior. Pero primero empiezan con la parte superior. Por otra parte, los inversionistas del cual yo formo parte o me consideraría parte de ese tipo de inversionistas son los bottoms up, que revisan las empresas primero y después, si se da la ocasión, si se da la oportunidad o si se da la necesidad, van a analizar el mercado económico, el mercado macroeconómico. Estos inversionistas incluyen a personajes icónicos también, como Warren Buffett, como Charlie Munger, como Mohnish Pabrai, como Peter Lynch. Entonces, Pat Dorsey también, que habla mucho de los moats que se generan alrededor de una compañía. Entonces, estos inversionistas, los de Bottoms Up, del cual me considero parte, somos inversionistas que buscamos buscamos predecir la utilidad de las empresas a futuro. ¿Por qué? Porque para mí, lo mencionaba Warren Buffett, para mí y para Warren Buffett es muy difícil y prácticamente imposible estar prediciendo cómo se va a desarrollar la macroeconomía a futuro. Habrá inversionistas que puedan ver tendencias, como George Soros lo hizo varias veces, y que estarán dispuestos a perder mucho dinero en ocasiones para poderlo recuperar o para poder tener un track record mucho más positivo de lo que tengan negativo. Pero yo no me considero lo suficientemente hábil, al menos en un análisis mucho menos técnico, para poder predecir lo que va a suceder con la economía y qué impacto va a tener esto sobre la percepción de los inversionistas sobre el riesgo, haciendo que los inversionistas se salgan de la bolsa, y ahí es cuando estos economistas que ven de arriba para abajo deciden invertir en la bolsa. Por otra parte, mi trabajo es muchísimo más sencillo. Es buscar empresas de las cuales yo puedo hacer un análisis fundamental y revisar cuál es mi predicción de sus ingresos futuros. Para mí es mucho más fácil pensar en cuál podría ser el crecimiento de una empresa como Disney, a cuál podría ser el impacto de esta deuda enorme que tiene los Estados Unidos si es que se da una subida en tasas, porque no sabría cuál es la subida en tasas que se daría. Pero por otra parte, sí puedo pensar, como lo mencionábamos desde antes, yo podía pensar en 2020 que cuando se reabrieran los parques iba a haber una demanda acelerada en estos parques de Disney, lo cual sucedió. Era una predicción muchísimo más sencilla que yo podía tratar de hacer a comparación de otros temas macroeconómicos mucho más complicados. Por otra parte, Peter Lynch y Warren Buffett nos mencionan ciertas frases que me parecen de mucho valor. Entre ellas, Peter Lynch dice: una de las cosas principales que necesitas para ganar dinero en la bolsa a largo plazo es no vender por miedo. Y ahí entra una frase de Warren Buffett: el mejor momento para comprar acciones es cuando hay miedo e incertidumbre en el mercado. Y hay que tener cuidado cuando hay tanta emoción y euforia en el mercado. En estos momentos es cuando los inversionistas de top-down se están saliendo al mercado porque están viendo tanto miedo. Ahí es cuando otro tipo de inversionistas, que son los bottoms-up, pueden encontrar mejores oportunidades. Y una forma de estar despreocupado de este tipo de cosas es ser como Warren Buffett, en cuestión de que él se menciona como un comprador neto de empresas o de acciones. Y verlo así es: ser un comprador neto quiere decir que constantemente a lo largo del tiempo tú sigues comprando empresas más de lo que las vendes. Vas a vender empresas, pero también vas a comprar más de lo que vendes a largo plazo. Y esto quiere decir que cuando hay caídas de este tipo, nosotros inversionistas de Bottoms Up podemos comprar un mayor porcentaje de la empresa que estamos comprando al mismo precio. Si anteriormente comprar un 1% de una compañía costaba $100, ahora comprar un 1% podría costar $50. Y eres dueño del mismo futuro potencial de la empresa. Simplemente un ejemplo, los números obviamente, pues no le hagan caso, hagan caso a la teoría sobre el ejemplo. Entre los amigos de ambos inversionistas está el efectivo, tanto para los bottoms up y tanto para el top down. Ambos grupos de inversionistas se ven beneficiados cuando tienen cantidades de efectivo aceptables. Habrá 10%, habrá 30%, como la empresa de Warren Buffett, que mantiene un efectivo un poco más alto que el resto de los superinversionistas. Ahora, Michael Burry, no sabemos si ya empezó a comprar, no ha salido ese reporte de los 13F, pero podemos asumir que tiene un montón de efectivo, casi 70% del portafolio en efectivo. Por lo cual podemos darnos cuenta que ambos grupos de inversionistas son amigos de tener liquidez, y ambos grupos de inversionistas se beneficiarán
si pueden aprovechar las situaciones con buena liquidez. Entonces, lo que quiero plantear en este video es que hay dos tipos de inversionistas muy distintos que tienen el mismo objetivo a final de cuentas, el cual es generar más dinero, invertir el dinero a largo plazo, pero algunos de ellos tendrán que revisar que primero la economía esté bien, otros de ellos tendrán que revisar qué es lo que está pasando con la empresa sin revisar tanto la parte de arriba. Hay que definir nuestro propio estilo. Definiendo nuestro propio estilo podemos decidir qué hacer. No podemos decidir qué hacer al ver lo que otra persona está haciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es su estilo de inversión, no sabemos cuál es el impacto, cuál es lo que está buscando. Como decimos, Meet Kevin y Pablo Gil ambos admitieron que se pueden estar equivocando y que estarían dispuestos a comprar más caro. Así como también ellos esperan lógicamente que la probabilidad de que compren mucho más barato sea mucho más alta. Pero si algo a mí me queda claro es que con esta frase de Warren Buffett, con la frase de Peter Lynch, yo puedo estar seguro de que ser un inversionista de bottoms up quiere decir que si compro una empresa que va a tener un gran futuro o que va a seguir ingresando muchísimo dinero a futuro, generando riqueza a futuro, yo a largo plazo voy a estar bien. Y si puedo comprar un mayor porcentaje de ella porque ha bajado de precio, entonces voy a ser un comprador neto de acciones y voy a estar muchísimo más contento con mis posiciones para largo plazo. Depende qué tipo de inversionista seas. En ambos hay que hacer análisis fundamental. En uno habrá que hacer también pronósticos económicos, también tener que ver los indicadores, y en el otro hay que poder entender cuáles son los riesgos de cada empresa y qué puede permitir que siga creciendo o qué pasaría si no en dado escenario. Hay que tener una diversificación en ambos grupos de inversionistas, sí hay que tener diversificación. Hay una enorme cantidad de preocupaciones en el mercado actualmente, sí, pero siempre sale la misma nota. Año tras año sale la misma nota. Esta vez será diferente. No podemos saber si esta vez será diferente porque siempre lo van a decir y algún día tendrán razón. Pero si tú hubieras decidido dejar invertir desde el 2010, que se decía que iba a haber una doble recesión, una doble caída en la recesión, hubieras perdido todo el rendimiento de los próximos 12 años. Si tú hubieras decidido salir en el 2015 o en el 2016 o inclusive en el 2018 por las tensiones que hubo entre Estados Unidos y China, hubieras perdido muchísimo costo de oportunidad. Ahora podrá ser diferente, ahora las cosas están peor, pues es debatible. Habrá que ver los indicadores si es que tienes que considerar los aspectos macroeconómicos y tú quieres hacer tu propia predicción. Yo prefiero, por otra parte, entender todo esto, analizarlo, verlo, informarme, pero principalmente enfocarme en lo que entiendo mejor o en lo que puedo desarrollar mejor. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Estoy seguro que va a haber un montón de preguntas, estoy seguro que va a haber un montón de comentarios positivos, comentarios negativos, de que cómo es que me puedo estar cegando acerca de esta situación macroeconómica, o otros de que sí es lo correcto. No importa, estoy aquí para escuchar, estoy aquí para seguir opinando, para poder seguir viendo lo que está sucediendo, ver cuál es el desenlace de esto. A final de cuentas, hay que posicionarnos de la mejor manera posible, de acuerdo a nuestro estilo de inversión y de nuestras necesidades de inversión. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, les dejo el Twitter también por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.